a comenzar el programa de hoy. Eduardo e Isabel podría titularse el opúsculo inicial de este programa. De Eduardo II de Inglaterra hemos hablado lateralmente algunos días. Y conviene hacer una semblanza total de este desdichadísimo rey. Era un rey plantagenet, ¿no? El hijo de Eduardo I, nacido, para que vean ustedes en qué época estamos, 1284 nació el tipo. Y era hijo también de Leonor de Castilla, fue el primer príncipe de Gales, lo hemos contado. Saben ustedes que el heredero de la corona inglesa es el príncipe de Gales, y el primer heredero de la corona que fue príncipe de Gales fue este, porque los galeses le pidieron a Eduardo I un príncipe que no hablara la lengua inglesa. Y entonces Eduardo I designó a su hijo, que tenía 6 meses, y que no hablaba ni la lengua inglesa ni ninguna otra. Y desde entonces el heredero de la corona inglesa es el príncipe de Gales. Era también duque de Aquitania y conde de Ponthieu, en una época en que a veces algunos reyes tenían feudos en reinos ajenos, como pasaba con el rey de Inglaterra en Francia. Fue rey en 1307 y en 1308, en enero del 308, se casó con Isabel de Francia. Isabel, chica muy rica, era hija del rey Felipe el Hermoso, no el de ayer, es el otro Felipe el Hermoso, el rey de Francia. Y también hermana de los sucesivos reyes de Francia a la muerte de Felipe, Luis X, Felipe V y Carlos IV. Bueno, Isabel odiaba a las cuñadas, a las que estaban casadas con Luis, con Felipe y con Carlos. Y con justa razón, porque eran unas terribles terrajas las minas. Margarita de Borgoña, casada con Luis, Juana, casada con Felipe, y Blanca, casada con Carlos. Esta Isabel, en colaboración con un intrigante llamado Roberto de Artois, descubren que en la Torre de Nesle, que era la residencia de Luis, se mandaban unas francachelas bárbaras, y la Blanca y la Margarita, con 2 señores llamados Felipe y Gualterio de Oné, que eran 2 escuderos de la nobleza, los muchachos. Y la otra Juana, si bien era inocente del delito de adulterio, no lo era del de alcahuetería, porque era la que prohijaba todo ese asunto. Bueno, Isabel se corre a Francia, ya estaba ella viviendo en Inglaterra con su Eduardo, se corre a Francia, descubre el estofado. Felipe y Gualterio hemos contado cómo los mataron, desollaron vivos, en fin, de todo lo hicieron. Las chicas Margarita y Blanca fueron presas a un castillo. Margarita fue asesinada en el castillo, Blanca fue sacada del castillo para morir después en un convento, y Juana, que era la mujer de Felipe V, fue perdonada porque después de todo mucho que ver no tenía. Esta era Isabel, la mujer de Eduardo II. Bueno, no se llevaban bien con Eduardo. Y no se llevaban bien porque Eduardo era aficionado a los señores, más que a las señoras. Más precisamente los albañiles, según te he recordado alguna vez. Tuvieron hijos de todos modos. Pero Eduardo no tenía favoritas, como era usual en la nobleza de aquellos años, sino favoritos. Peter Gaveston era un señor salido de la nada, fue su primer amante y quizá el responsable de sus errores posteriores. Era un caballero gascón, Eduardo lo hizo conde, y bueno, Peter no tenía miedo a nada, se divertía como podía. Por ejemplo, hacía desnudar a los pajes y pues los cubría de perlas y de hojas y los llevaba al bosque y organizaba cacerías galantes, digamos, en los bosques. Salían todos a ver si encontraban por ahí en medio del bosque un paje. Y si no se divertía con esto, pues entonces iba al puerto de Londres y se golpeaba con los marineros, porque también era un hombre bastante duro, Gaveston. Y llevaba mal con toda la nobleza, porque repartía limosnas, pero también ofensas. Y le decía de todo a cualquiera. Pero como era el favorito del rey, en fin.
Al final Gaveston fue ejecutado por los varones, no por los varones con B corta, digamos por los señores de la nobleza, y el rey tuvo que cambiar de amante. Y el nuevo amante fue Hugh Despenser, que tenía también un hermano mayor, y este se convirtió en el hombre más poderoso de Inglaterra. A todo esto le empiezan a tratar mal a la reina. Se decía que para cumplir el débito conyugal con la reina, cosa que era indispensable, dado que tenía que asegurar su descendencia, cosa que hizo, por otra parte, Eduardo II, llamaba al favorito. Entonces primero ahí tenía unas escenas de amor con el favorito y después se encargaba de la reina. Hay algunas revueltas, porque además era un mal rey realmente. Y son reprimidas estas revueltas. La reina humillada, prácticamente secuestrada. El favorito, Hugh, el favorito del rey, le empieza a afanar joyas a la reina, le pide prestado el libro y no se lo devuelve, lo cual en nuestra época parece una tontería, pero en aquella no, porque un libro costaba un potosí, motivo por el cual todos los libros estaban provistos de cadenas para que no se los chorearan, ¿no? Eran muy caros. Hay un conde de las Marcas de Gales, Roger Mortimer, que es encerrado en la Torre de Londres porque, bueno, es derrotado en una batalla, en una de tantas revueltas. Y este conde, que era muy valiente, con ayuda de afuera, consigue evadirse de la Torre de Londres, lo cual es una hazaña muy poco frecuente. Huye de la Torre de Londres y consigue llegar a Francia. En Francia hay exiliados, y está Carlos de Valois. Carlos de Valois era hermano de Felipe el Hermoso y tío del rey, que en ese entonces ya era Carlos IV. Y Carlos de Valois era un tipo muy codicioso, que por ejemplo se había inventado el filomicio de que quería hacer una cruzada. Entonces juntaba guita para la cruzada. Y te anotaba. Te anoto con 20.000 escudos, te anoto con 30.000, con 100.000, mangueaba al Papa. Cuando llega Mortimer, lo trata de embalar con la cruzada. Dice, ¿qué cruzada? Dice, yo vengo con una mano atrás y otra adelante, dice Mortimer. Pero resulta que sucede lo siguiente. Yo no sé si es que muere Carlos de Valois o que sucede alguna tragedia familiar, y entonces Isabel, la mujer de Eduardo que vivía en Inglaterra, obtiene permiso del rey para cruzar a Francia. Vuelve Isabel a Francia. Muy contenta, por cierto, porque ya temía por su vida. En cualquier momento me liquida, se peleaban con el rey a muerte. Y encuentra en la corte de su hermanito Carlos a este Mortimer. Y ya lo conocía en cierto modo, porque la mujer de Mortimer había sido la dama de compañía de Isabel. Y le contaba que mi marido esto, que mi marido aquello, ve cómo son las mujeres. Y medio estaba como enamorada de este hombre aún sin conocerlo. Cuando se lo vio ahí de cuerpo presente, se enamoró. Aparte, imagínese, venía de un matrimonio bastante fulería. El marido andaba con los albañiles. El otro que había estado qué sé yo cuántos años en la Torre de Londres. Y había hecho incluso juramento de no tocar mujer hasta no regresar triunfador a Inglaterra, porque él venía a conspirar contra su rey. Bueno, se hacen amantes. Más que promesa ni qué promesa, dice el otro. Se hacen amantes. Y aparecen en escena los banqueros italianos, a quienes se les ocurre lo siguiente. Resulta que los banqueros italianos eran acreedores de Eduardo II, y Eduardo II no le garpaba. Tenía mucho interés, pues, en que Inglaterra cambiara de rey, para ver si alguno le gatillaba algo. Y le ofrece a Mortimer y a Isabel de Francia, reina de Inglaterra, guita para financiar una conspiración al solo precio de hacerse ellos cargo de las deudas de Eduardo II. Esto agarran viaje y empiezan a conspirar. Hay un conflicto, también un leve conflicto entre Inglaterra y Francia,
De todos modos, de acá viene la Guerra de los 100 años. De aquí viene la Guerra de los 100 años, que va a cambiar esto aquí entre nosotros. Va a cambiar la historia de Francia e Inglaterra de un modo impresionante. La nación grande era Francia. Siempre fue así. Siempre fue así. Esta historia de la supremacía inglesa es relativamente nueva. París tenía 400.000 habitantes en aquel entonces, y Londres 40.000. Inglaterra tenía la quinta o la sexta parte de la población de Francia. Pero en la Guerra de los 100 años se produce una tragedia tal en Francia, que ¿saben cuándo empieza a recuperar sus valores demográficos? Es decir, ¿cuándo recupera la población que tenía en el año 1325, cuando empiezan los conflictos? En el siglo pasado. En el siglo pasado. Para recuperar la gente que perdió en esa guerra Francia. Pero bueno, empiezan ya esas cositas. Hay incluso unos paseos de los ejércitos franceses por algunas posesiones inglesas en Francia. Como dato curioso podrá señalarse que ahí quizás se dispara el primer cañonazo de Occidente, en un asedio, el asedio de La Réole.